¿Cómo están todos? El tema de hoy es estructura bacteriana, en el que primero vamos a hacer una comparación entre las células procariotas y las células eucariotas. Las bacterias están conformadas por tres partes, por el citoplasma, por la membrana citoplasmática y por la pared celular. A diferencia que los eucariotas, que están compuestos por núcleo y por membrana citoplasmática. Vamos a empezar nuestro estudio de adentro hacia afuera, en esta dirección. Primero, el material genético de las bacterias se va a encontrar en lo que es en un solo cromosoma en forma circular, que este cromosoma va a ser haploide. A diferencia que de los eucariotas, que se encuentra en cromosomas que tienen casi la forma de una H, y sus cromosomas son diploides. Como ya saben, tienen 23 pares de cromosomas. Aparte de eso, las bacterias suelen tener plásmidos, que son material genético extracromosómico. Igualmente los eucariotas, que tienen ADN en las mitocondrias, que es el ADN mitocondrial. Los antibióticos que actúan a este nivel son la rifampicina, que se va a unir a lo que es a la ARN polimerasa, y de esta forma se va a evitar la síntesis de las proteínas. Las quinolonas inhiben a la ADN girasa. El metronidazol va a actuar mediante un metabolito intermedio que va a ocasionar la ruptura del ADN. El citoplasma. El citoplasma es el compartimiento encerrado por la membrana citoplasmática. La diferencia entre los procariotas y eucariotas es que en los procariotas, dentro de la membrana celular, no va a haber otro tipo de membrana en su interior, a diferencia de que en los eucariotas hay organelos en su interior que tienen membrana citoplasmática, como el núcleo, los retículos endoplásmicos rugosos y lisos, el aparato de Golgi, las mitocondrias. Y eso no va a existir lo que es en los procariotas. Por eso en los procariotas generalmente solo hay proteínas, ribosomas, diversas moléculas, burbujas de gas, ADN, ARN. Y la diferencia de la membrana citoplasmática nuclear, de cierta forma también le va a dar un beneficio porque la síntesis de proteínas van a ser más rápidas mediante los ribosomas, que ahorita vamos a hablar. La diferencia es que los ribosomas aquí van a estar libres, a diferencia que de los eucariotas se van a encontrar encerrados en el retículo endoplásmico rugoso. Los ribosomas van a estar compuestos por un ARN ribosomático más proteínas. Los ribosomas en los procariotas va a ser de 60S según su 70S. coeficiente de sedimentación y de 80S según su coeficiente de sedimentación. Van a tener dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. De los procariotas es 50S subunidad mayor, y de los eucariotas 60S. La subunidad menor de los procariotas es de 30S y la subunidad menor de los eucariotas es 40S. Otra diferencia es de que en los eucariotas los ribosomas se encuentran encerrados en lo que es en el retículo endoplásmico rugoso, mientras que los ribosomas se encuentran libres en el citoplasma de las bacterias. Los antibióticos que van a actuar al inhibir la síntesis de las proteínas, o sea, en los ribosomas, van a ser los aminoglucósidos. Estos pueden unirse a cualquiera de la subunidad 15S o 30S y de esta forma inhibir su síntesis. Los aminoglucósidos pueden generar resistencia, y entre estas puede ser por una mutación al sitio de unión en los ribosomas, disminución de la capacitación por la célula bacteriana y modificación enzimática.
Por esos mecanismos una bacteria puede obtener resistencia a los aminoglucósidos. Las tetraciclinas inhiben la síntesis de las proteínas bacterianas al bloquear la unión del ARN de transferencia a la subunidad 30S. El cloranfenicol. El cloranfenicol inhibe la síntesis de proteína de las bacterias mediante la subunidad 50S y por un bloqueo de la formación de los enlaces peptídicos. Los macrólidos alteran la síntesis de las proteínas mediante la unión a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. La clindamicina y la lincomicina. Estos bloquean la síntesis de las proteínas mediante la unión al ribosoma en la subunidad 50S, pero también estos inhiben a la peptidiltransferasa al interior de la unión del complejo aminoácido acil ARN de transferencia. La membrana celular plasmática o llamada membrana celular interna. Esta es la membrana más importante por su capacidad y por su funcionabilidad. Generalmente entre la membrana citoplasmática de eucariotas y procariotas son casi lo mismo. Ambas tienen proteínas integrales, proteínas periféricas, oligosacáridos, lipoproteínas. La diferencia entre ambas membranas de eucariotas y procariotas son que de los procariotas pueden contener complejos asociados a la generación de energía, como la cadena respiratoria, que se encuentra en bacterias aerobias. También se puede encontrar flagelos como rotores, extractores, y principalmente no tienen colesterol. Entre las funciones de la membrana citoplasmática vamos a encontrar 5 tipos de funciones. Y son: primero, permeabilidad y transporte de electrones. Isoexcreción de enzimas hidrolíticas. Transporte de electrones y fosforilación oxidativa, que esto se va a lograr en bacterias aerobias gracias a la presencia de la cadena respiratoria, a la presencia de citocromos y algunas enzimas deshidrogenasas. La biosíntesis. La membrana citoplasmática puede ayudar a la generación de peptidoglucano entre otros componentes y también en la quimiotaxis. Entre los antibióticos que inhiben las funciones entre los antibióticos que alteran a la membrana citoplasmática vamos a encontrar a las polimixinas. Estas lo que van a hacer es inhibir estas 5 funciones. Generalmente las polimixinas son nefrotóxicas, por eso su uso se ha limitado solo a uso tópico. Ahora vamos a un poco hablar más sobre las dos primeras funciones: permeabilidad y transporte de electrones e isoexcreción de enzimas hidrolíticas. Permeabilidad y transporte. Como sabemos de la permeabilidad, de que la bicapa lipídica tiene un extremo hidrófobo y un extremo interior hidrófilo, que va a ocasionar a que haya una dificultad en el paso de sustancias hacia el interior de la célula. Por eso es importante hablar sobre el transporte. Existen 3 tipos de transporte. Primero está el pasivo, el activo y la translocación en grupo.
La translocación en grupo se va a encargar de captar ciertos carbohidratos como la glucosa para luego fosforizarlos. El transporte pasivo. Este transporte va a ser mediante la concentración en la que no va a requerir energía. Entre estos tenemos al transporte simple y al transporte facilitado. En el transporte simple pueden pasar libremente por la membrana citoplasmática, ya sean moléculas esteroides o también pueden pasar moléculas de pequeño voltaje como el agua, el CO2, el dióxido de carbono, que pueden pasar libremente. Luego está la difusión facilitada. En este necesariamente pasan por canales proteicos, como puede ser la glucosa y distintas proteínas, moléculas hidrosolubles. El otro tipo de transporte es el transporte activo, en el que sí se necesita energía. Y entre estos tenemos dos: el transporte acoplado con iones y el transporte ABC. El transporte ABC va a consistir en el que se va a requerir energía, que es el ATP, para que una molécula, por decir una glucosa, pueda pasar por dentro de un canal. Del transporte activo, el transporte acoplado con iones. De aquí vamos a encontrar tres tipos. Primero es el uniporte, el simporte y el antiporte. Este transporte es al gradiente, gracias a un gradiente iónico. El transporte uniporte va a consistir en el que solo un soluto va a poder pasar en solo una dirección, que puede ser así: un soluto, una dirección. El simporte va a consistir en el que van a poder pasar dos solutos en una dirección, como puede ser una glucosa y un ion de hidrógeno, que pueden pasar hacia este lado. El antiporte consiste en el que dos solutos casi estructuralmente iguales pueden pasar en dos direcciones distintas, que puede ser una glucosa y, por decir, una manosa o maltosa, o una lactosa, digo una galactosa, que pueden pasar así a este lado y otro hacia este lado.